Buenos días, jóvenes estudiantes del curso de Resistencia de Materiales. El día de hoy vamos a hablar sobre el esfuerzo. Vamos a definir el concepto de esfuerzo, definir el esfuerzo normal y cortante. Analizaremos también sistemas sencillos calculando los esfuerzos que se inducen en sus diferentes componentes como efecto de la acción de cargas externas usando tanto el sistema métrico como el sistema inglés. Concepto de esfuerzo. Consideremos un cuerpo sometido a un sistema de fuerzas como se representa en la figura. Aquí, F1, F2, F3, Fn y Fn-1 como fuerzas externas sobre el objeto. Si seccionamos o partimos al objeto en dos y tomamos para analizar el lado izquierdo, notaremos que aparte de F1, F2 y F3, aparecen en el área seccionada varias fuerzas denominadas fuerzas internas, que ocurren por la misma interacción con el lado derecho del objeto. Entonces, el esfuerzo es esa resistencia que ofrece un área unitaria, aquí representado como dA, del material del que está hecho un miembro para una carga aplicada externa, dF. Representamos el esfuerzo como S vector, que es el diferencial de fuerza sobre el diferencial del área analizada. Unidades del esfuerzo. Ya que el esfuerzo es la unidad de la fuerza sobre la unidad de área, se utiliza para el sistema internacional el pascal, que es igual a un newton sobre metro cuadrado. Sin embargo, los esfuerzos en elementos de máquina usualmente son muy grandes, es decir, miles o millones de pascales. Por lo tanto, es común utilizar en este curso múltiplos del pascal, es decir, megapascal, que es 10 a la sexta, y 1 kilopascal, que es 10 al cubo pascales. En el sistema inglés se utiliza la libra fuerza por pulgada cuadrada, o PSI por sus siglas en inglés. Una libra fuerza sobre pulgada cuadrada es su igualdad. Como el PSI o Pound Square Inch, por sus siglas en inglés, es también una unidad relativamente pequeña, se suele utilizar el KSI o KPSI en algunos textos. Un KSI equivale a 1000 PSI o 10 al cubo PSI. Esto también es equivalente a 1000 libras fuerza por pulgadas al cuadrado. 1000 libras fuerzas también se le conoce como un KIP. Así, un KSI es equivalente a un KIP por pulgada al cuadrado. Otra unidad utilizada algunas veces es el kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, aquí denotado como kgf sobre centímetros al cuadrado. Ahora, hay que entender que el esfuerzo y la presión, aunque tienen las mismas unidades, no son lo mismo, son conceptos diferentes. Primero, porque el esfuerzo es un vector, es decir, tiene módulo y dirección, y la presión no, es solamente un escalar. El esfuerzo proviene de interacciones internas dentro del objeto y la presión se ejerce sobre el objeto, es externa a este. Además, el esfuerzo puede tener cualquier dirección, como ya vamos a ver, y la presión siempre es perpendicular al plano donde actúa. Tipos de esfuerzo. Los esfuerzos pueden ser agrupados en dos familias: esfuerzos normales
y esfuerzos cortantes. Dentro de los esfuerzos normales, vamos a conocer los esfuerzos por tracción, por compresión, por flexión, según el modelo de Navier-Stokes, y el esfuerzo debido al pandeo, todos estos normales. En cambio, los esfuerzos cortantes pueden ser por corte directo, por torsión y también por flexión, solo que según el modelo de Jouraski. Para definir el tipo de esfuerzo, analizamos nuevamente estas fuerzas internas que se ejercen sobre un área interna. Tomamos al valor delta de F como referencia que se ejerce sobre un área delta de A. Este delta de F puede ser descompuesto en una componente perpendicular al área, denotado por delta de Fn, y una componente paralela o sobre la superficie al área, denotado como delta de Ft. Entendemos como esfuerzo normal aquella componente de la fuerza delta F que es perpendicular al área delta de A. Aquí en la figura se muestra un delta de F saliendo de la superficie. Así que su componente, delta de A, se conoce como esfuerzo normal positivo. Sin embargo, si delta de F ingresa al área, su componente también, de modo que este esfuerzo normal se conocerá como negativo. Así, cuando una componente sale de la superficie, es positiva y cuando ingresa es negativa. Matemáticamente, el esfuerzo normal es la fuerza o la componente perpendicular a la superficie sobre el área de dicha superficie. Es decir, fuerza perpendicular al área sobre el área de sección transversal. De aquí en adelante, toda aquella barra que esté sometida a tensión o tracción tendrá un signo positivo y toda aquella barra que esté sometida a compresión tendrá un signo negativo. Así, el esfuerzo será positivo cuando la barra esté en tracción y el esfuerzo será negativo cuando la barra esté en compresión. Ejemplo 1. La estructura mostrada en la figura soporta una carga de 50.000 kilogramos en el nodo E. Calcule los esfuerzos normales inducidos en sus miembros AB y BD, si estos tienen una sección transversal de 10 centímetros cuadrados. Bien, calculamos primero las reacciones en A y en H. Colocamos AX, AY, por ser una articulación, y en H tan solo HY por estar simplemente apoyado. Entonces, sumatoria de fuerzas en eje X igual a 0, de donde obtenemos que AX es igual a 0, puesto que no hay otra fuerza horizontal. Sumatoria de fuerzas verticales o en el eje Y igual a 0. Aquí tenemos que AY es positiva, menos 50.000 kilogramos, más HY igual a 0. Además,
Vamos a hallar el momento respecto al punto A. Sumatoria de momentos respecto al punto A debe ser igual a cero. Así, AX y AY no generan momentos de torsión en el punto A, pero 50.000 kilogramos sí. Entonces, esta es su distancia. El momento es en sentido horario negativo. Y el momento respecto al punto A de la fuerza HY será antihorario o positivo. También hay que recordar que el problema nos dice que esta distancia es 6 metros y este de aquí 8 metros, de tal forma que se forma un ángulo de 53 grados. Así, calculamos el momento. Entonces, anotamos menos 50.000 kilogramos por la distancia desde A perpendicular a la fuerza, esto es 12 metros, más HY por la distancia perpendicular desde A, esto es 24 metros. No hay más momentos, igualamos a cero. Tenemos aquí nuestras tres primeras ecuaciones, ecuación 1, 2 y 3. De la ecuación 3 despejamos HY. Así que será igual a más ahora 50.000 kilogramos por 12 metros sobre 24 metros. Calculamos 50.000 por 12 entre 24. Tenemos 25.000 kilogramos. Entonces tenemos que HY es 25.000 kilogramos. Entiéndase kilogramos fuerza, ya que no hemos multiplicado esta cantidad por la gravedad. A continuación, reemplazamos HY en la ecuación 2. De modo que AY será igual a menos HY, que es 25.000 kilogramos fuerza, más 50.000 kilogramos, o soy un cero, kilogramos fuerza. Y obtenemos 25.000 kilogramos fuerza. Allí. Esto es lógico, ya que el sistema está cargado en el medio, es decir, tiene cargas simétricas. Lo lógico era que HY y AY se repartieran por igual las cantidades que sumadas den 50.000 kilogramos. Bien. Paso 2. Analizamos las fuerzas en cada barra. Vamos a utilizar el método de nodos. Analizamos entonces el nodo A. Colocamos las fuerzas AY y existe, ya le llamamos, y vemos en la barra que tenemos los elementos AC
y AB. Una horizontal y otra en diagonal, haciendo un ángulo aproximado de 53 grados. Por simple inspección, veremos que la fuerza de la barra AC deberá ser diagonal y hacia abajo, FAC, y la fuerza de la barra AB deberá ser horizontal y hacia la derecha. Esto porque tiene que haber un equilibrio y así que la componente vertical de AC se anularía con AY, luego quedaría una componente horizontal AC hacia la izquierda que tendría que ser anulada con la fuerza AB. Ordenamos los vectores FAB, FAC y AY, que es 25.000 kilogramos. Además, un ángulo de 53. Hacemos uso de la ley de senos. Y decimos que FAC es al seno de 90 grados, como FAB es al seno del ángulo opuesto, es decir, aquí 90 más 53, esto es 143 grados. Y esto es igual a 25.000 kilogramos sobre el seno del ángulo faltante. Si esto es 53, esto es 37, más 90 grados es 127 grados, es decir, sobre el seno de 127. Así podemos encontrar FAC y FAB. Usamos la calculadora. Despejamos FAC igual a 25.000 kilogramos por el seno de 90 sobre seno de 127 grados. Vemos en nuestra calculadora 25.000 por el seno de 90 entre el seno de 127 nos da 31.303.39 kilogramos. Entonces FAC es 31.303,39 kilogramos. Vamos por FAB. Esta es igual a 25.000 kilogramos fuerza por el seno de 143 sobre el seno de 127 grados. Calculadora. 25.000 por el seno de 143 sobre el seno de 127 nos da 18.838,85. 18.838,85 kilogramos es FAB.
tomamos nota. Vamos ahora con el nodo C. Vemos que C tiene las barras AC, CE y CB. El dato de FAC ya lo obtuvimos. Así que vamos a colocar FAC igual a 31.303,39 y luego nos queda CE y CB. Por intuición vemos que CB debe ser vertical hacia abajo. FCB. Y por lo tanto, FCE debe ser horizontal y dirigida hacia la izquierda. ¿Por qué FAC diagonal hacia arriba? Porque observen en el nodo A, FAC diagonal hacia abajo estaba. Debe haber una correspondencia entre ambas fuerzas. Anotamos los ángulos. 53 grados. 37, así que esto es 127 grados. 90 y un total de 143 grados. Aplicamos ley de senos. Decimos ahí que FCE es al seno de 143 grados, que FCB es al seno de 127 grados y que FAC, cuyo dato ya tenemos, es al seno de 90 grados, cuyo valor sabemos que es 1. Así obtenemos FCE, recuerden que FC ya lo tenemos aquí arriba, y FCB con la calculadora. Entonces, calculamos FCE, que es FAC, o sea, 31.303,39 por el seno de 143 sobre el seno de 90, y FCB como el seno, perdón, como FAC, 31.303,39 por el seno de 127 sobre el seno de 90 en la calculadora. Yo lo tengo aquí. 31.303,39 por el seno de 143 sobre el seno de 90 me da 18.838,85. Kilogramos. Y 31.303,39 por el seno de 27 sobre el seno de 90 me da 24.999,9988, aproximado 25.000 kilogramos. ¿Listo? Aquí están otros valores de FCE y FCB. Pasamos a analizar ahora al nodo B.
y trasladamos las fuerzas ya halladas. Observamos que desde el nodo A viene una FAB, así que en el nodo B, esa FAB es de sentido contrario y que FCB, aquí, este de acá, es hacia arriba ahora. Agregamos además las barras faltantes, es decir, FBE y FBD, una en diagonal y otra horizontal. Ya que ahora no son 3, sino 4 fuerzas, es más difícil predecir la dirección. Bueno, por lógica, ya que FCB está dirigida hacia arriba, debe ser anulada con parte de la componente de la barra BE. Así que BE será colocado diagonal hacia abajo. F, B, E. Vemos que no hay ninguna componente hacia la derecha, así que esa debe ser proporcionada por FBD. FBD. Ángulo de 53 grados. Decíamos que ahora ya no hay 3, sino 4 fuerzas, así que no podremos hacer uso de la ley de senos, sino del método de descomposición. Así que FBE tendrá componentes vertical y horizontal. Así hacemos sumatoria de fuerzas horizontales o en el eje X igual a 0. De acuerdo a nuestra gráfica, positivo será FBD menos FAB y menos la componente de BE en el eje X, es decir, FBE por el coseno de 53 grados. Esto es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Tenemos FCB menos la componente de BE vertical, FBE, por el seno ahora de 53 grados. No hay más componentes verticales, esto es igual a 0. Resolvemos esta última. FCB es igual a FBE por el seno de 53. Y puesto que ya conocemos FCB, tendremos FCB sobre el seno de 53 grados es igual a FBE. Reemplazamos. Esto es FBE igual a FCB. FCB es 25.000 kilogramos sobre seno de 53. Calculadora. 25.000 sobre seno de 53, esto de aquí, nos da 31.303,39.
31.303,39. Reemplazamos este resultado en la primera ecuación. Esto es F BD es igual a más FAB. FAB es 18.838,85 kilogramos más FBE. FBE es 31.303,39 kilogramos por el coseno de 53. Hallamos este valor en la calculadora. 18.838,85 más 31.303,39 por el coseno de 53 nos da 37.677,70 kilogramos fuerza. Ese es el valor de BD. Entonces, FBE 31.303,39 y FBD 37.677 kilogramos. Y bien, hemos hallado las fuerzas en AC, en AB, en CE, en CB, en BE y en BD. Por simetría, ya que la carga está en el medio y hay dos reacciones a ambos lados, estas componentes, estas fuerzas en las barras deben ser iguales hacia las del lado derecho, es decir, AC es igual a GH, CE es igual a EG, CB es igual a GF, BD es igual a DF, BE es igual a EF y nos queda pendiente esta de aquí. Así que vamos a analizar el nodo D. Analizamos el nodo D. En primer lugar está nuestra carga de 50.000 kilogramos, ¿no?, de la estructura, y tenemos vertical la barra DE, horizontal la barra BD y la barra DF. Vemos por simple efección que esta carga de 50.000 kilogramos solo puede ser sostenida por la barra DE, que tiene que ser hacia arriba, así que DE es igual a 50.000 kilogramos. Y hemos hallado así las barras o las fuerzas en cada uno de los elementos. Repito, los elementos de la derecha son simétricos a los de la izquierda, así que tienen los mismos valores. Vamos a organizar estos datos en un cuadro. Bien, he reunido los nodos que hemos determinado para poder confirmar el tipo de fuerza en cada elemento. Nodo A, barra AC, observen que son iguales y opuestas, así que por oposición, en la barra AC, la fuerza AC debe ser de compresión. Igualmente, en la barra AB, observen que AB y AB son iguales y opuestas, en la barra debe oponerse también, así que en la barra AB la fuerza es de tracción.
Para CB deben ser iguales y opuestas. Tenemos otra vez tracción. En la barra BD, observen, opuestas. Así que tenemos tracción. En la barra CE, no hemos hecho este lado, pero sí podemos intuir que debe tener fuerzas de compresión. Aquí nos faltaba en el nodo B la fuerza FBE. Está aquí, BE en el nodo B, que esta debe ser aquí, voy a ponerlo de este lado, BE, así que en la barra esa misma fuerza está en contra, por lo tanto es compresión. Y aquí clasificamos nuestros datos. La barra AC tiene una carga de 31.303,39 y como vemos aquí es a compresión o en su defecto negativo. La barra AB 18.838 aquí cuyo valor es a tensión o como ya hemos dicho antes positivo. La barra CB a tensión o tracción. La barra CE aquí está a compresión negativo. La barra BD, aquí, BD, tensión. La barra BE, aquí está, compresión, negativo. Y la barra ED, de aquí, me faltaba colocar, debe haber una fuerza igual y opuesta, así que está en tensión. ¿Listo? Bien. El problema nos dice, recordando, que tenemos que encontrar los esfuerzos en las barras AB, esta de aquí, y la barra BD, este de aquí. Notamos que ambos son de tracción. Así que hacemos un pequeño esquema aquí. Tenemos la barra AB. Nuestra barra AB. Y digamos que este es su área de sección transversal, cuyo valor, nos dice el problema, que es de 10 centímetros cuadrados. Y ya que el esfuerzo en AB es de tracción, esto quiere decir que hay una fuerza perpendicular, ¿sí?, que es FAB, saliendo de la sección transversal, igual a 18.838,85. Entonces, el esfuerzo normal en la barra AB será igual a FAB sobre su área de sección transversal. Esto es 18.838,85 kilogramos sobre 10 centímetros cuadrados. ¿Sí? Vayamos con la calculadora.
18.838,85 entre 10 centímetros cuadrados y nos da 1883,89 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Correcto? Decíamos que el esfuerzo es de tracción, así que esto es positivo, ¿sí? Y es común que no coloquen kilogramos fuerza, sino solo kilogramos. Algunos textos sí. Lo correcto sería kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Es un esfuerzo normal de tracción. Finalmente, la barra BD es esta de acá, muy parecida también a esta tracción. Esfuerzo igual se ejerce sobre un área, la misma área que en el caso anterior, solo que acá hay una fuerza F, BD, y por lo tanto, el esfuerzo normal, BD, va a ser igual a F, BD, sobre el área. FBD es 37.677,70 kilogramos sobre 10 centímetros cuadrados. Esto me sale, por supuesto, 3.767,77 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y esas son las dos respuestas solicitadas, ¿sí?, en el ejercicio.